A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR vespertino. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Oficina de Apoyo al Asilo de la Unión Europea en su reciente informe afirmó que Venezuela es el segundo país con más refugiados en el mundo. Además, aseguró que los venezolanos constituyeron el mayor grupo de nuevos solicitantes el año pasado. La Embajada de Venezuela en Bélgica y la Unión Europea publicó en su cuenta en Twitter la información en la que también se destacó que Colombia se ubicó como segundo país del mundo que acogió a más migrantes en el 2020, solo superado por Turquía. Los refugiados venezolanos constituyen la tercera nacionalidad con mayor cantidad de asilo en la Unión Europea, superado solamente por Siria y Afganistán, indicó. Entre tanto, Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos, condenó este viernes el silencio cómplice de los funcionarios destacados en Venezuela por la alta comisionada para los derechos de la ONU, Michelle Bachelet. El Estado sigue sin parar en la ejecución de las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas, denunció Narváez, destacando que los presos políticos recluidos en el SEBIN, DIGESIN, Ramo Verde y en algunos otros centros penitenciales siguen siendo víctimas de la violación de derechos humanos procesales. Además, aseguró que lo más grave es la situación salud por la falta de un plan de vacunación contra el COVID-19. Por su parte, el economista y profesor universitario Carlos Ñáñez destacó que existe una contradicción en la publicación del Banco Central de Venezuela porque anuncian una reconversión monetaria denominada Bolívar Digital y publican nuevos billetes del cono monetario. Que si el Bolívar es digital, ¿para qué el Banco Central saca una familia de monedas? Desde la moneda de un bolívar, que representaría el billete de 1 millón de bolívares que circuló de marzo a mayo, y presenta el billete de 100 bolívares, que es el billete de 100 millones de bolívares, y que si le colocamos los 14 ceros eliminados, sería el billete de 100 billones de bolívares. Es decir, los paralelismos entre Zimbabue y Venezuela son cada vez más alarmantes, sobre todo desde el punto de vista de los daños que causó la hiperinflación en Zimbabue. Hay un libro de Philip Haslam y Robert Lamberty que se llama Cuando el dinero destruye las naciones, que es una crónica que hacen dos periodistas sobre lo que ocurre en Harare, capital de Zimbabue. Ñáñez afirmó igualmente hoy a RCR que esta nueva reconversión monetaria representa un gran impacto psicológico para todos los venezolanos, ya que se le quitarán 6 ceros, es decir, un salario mínimo quedaría en 60 bolívares. Supone un golpe psicológico muy grande. En mi caso, como profesor universitario titular, percibir de 77 millones de bolívares, que es absolutamente nada, 77 bolívares de salario. Presupone que el salario en la República es de 7 bolívares, presupone que el bono de alimentación es de 3 bolívares. Entonces el impacto psicológico es muy grande, es muy, muy, muy grande, sobre todo para las personas que utilizan el bolívar físico como mecanismo de decantación de sus necesidades. Una persona que usa el transporte público en este país tiene que pagar el pasaje. ¿Cómo se va a pagar el pasaje? ¿Cómo es eso de Bolívar digital? Cuando ustedes recordarán, y la radioaudiencia, y tú lo recordarás, aquel plan de digitalización de la economía en el mes de enero que anunció el régimen de Nicolás Maduro y su equipo económico, que se suspendió sencillamente porque no había el dinero para establecer la inversión y ajustar los software de la banca, porque no existía la capacidad tecnológica de acceso de la población a mecanismos de pago.
Entre tanto, el profesor universitario y economista Ronald Balsaf afirmó hoy a RCR que esa nueva reconversión monetaria no tiene ningún sentido y que solo es un cambio de nombre nada más, que no resolverá la crisis económica que hay en el país. Nicolás Maduro presentó una serie de otras medidas que ninguna tenía tampoco sentido. Habló del petro, habló de los lingotes de oro, habló del precio de la gasolina, que finalmente no se hizo en aquel momento, sino que se hizo muy mal después, ¿no? Entonces, que nuestro problema ahora, además del precio de la gasolina, es la cantidad de la gasolina, que no siempre se consigue, y en algún momento Maduro dijo lo que era la clave sobre lo que había que atender el problema, que era la disciplina fiscal prusiana. Y después de decir eso, pues el presupuesto nacional, que yo hubiera esperado que fuera lo primero en aparecer, no apareció. Han pasado 3 años desde entonces y seguimos sin presupuesto, ¿no? La diferencia entonces está en el nombre. Ahora no es soberano sino digital, lo que crea una ambigüedad. A más de uno eso pudiera estar relacionado con lo que se está haciendo en Suecia y en algunos otros países donde la idea es justamente eliminar el uso de efectivo. Balsa se refirió al nuevo cono monetario presentado este jueves por el Banco Central de Venezuela y destacó que tener una moneda en un país con una hiperinflación como la que registra Venezuela no tiene ningún sentido, es solo un gasto más. Las monedas son de metal, que se supone que deben durar en el tiempo, y al tener la menor denominación, ser de metal, van a ser las primeras que se van a perder, las más costosas que se van a perder, en términos del material utilizado. Entonces, yo no veo ninguna diferencia en términos de una reconversión inoportuna, mal diseñada, en un completo de mantenimiento de la hiperinflación, cuya única justificación en este momento es poder utilizar menos ceros en las transacciones diarias que todos hacemos y en las que hacen los bancos, las que hacen el CENIAT, las que hace los comercios, que tienen que meter un montón de ceros que, bueno, que son una evidencia de la insuficiencia, de la inefectividad de una reconversión monetaria para resolver un problema tan grave. Y en otras noticias destacadas, la enfermera Ada Macuare fue liberada la noche de este jueves con medida cautelar. Así lo dio a conocer el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira. El mandatario local detalló en su cuenta en Twitter que Macuare tendrá que presentarse cada 30 días en tribunales. Nuestro equipo legal nos informa que se logró la medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada 30 días para la licenciada Ada Macuare, medida otorgada por el Tribunal de Control Séptimo, indicó. Con esto seguimos en otras noticias. Por otro lado, el sindicato de Monitor Salud denunció que cerca del 90% de los trabajadores sanitarios en Venezuela no tienen equipos de protección para evitar contagiarse de COVID-19, mientras atienden pacientes contagiados con esa enfermedad. Denunció este viernes el sindicato Monitor Salud. Durante la presentación de un informe del sector, el coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano, dijo que han fallecido más de 700 trabajadores de salud desde el inicio de la pandemia por no tener un equipo adecuado y los salarios no les permiten comprar tapabocas. Según los datos de Monitor Salud, la organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejoras condiciones laborales, hay una escasez de un 54% en equipos de protección facial en las emergencias de los hospitales en las regiones central y occidental. Por su parte, el vicepresidente de Corposalud en el estado Táchira, Ildemaro Pacheco, advirtió que en el hospital central de esa entidad se ha registrado un importante número de pacientes jóvenes con patologías respiratorias asociadas al COVID-19 y exhortó a esta población a cuidarse. Y estamos consiguiendo unos números que me impiden continuar con mi trabajo si no hago un llamado a la conciencia, una alerta a la ciudadanía. ¿Qué estamos consiguiendo hoy? En el día de ayer hubo 8 nuevos ingresos al área de aislamiento, pero de esas 8 personas hay un hombre de 49 años, uno de 34 y 2 de 25 años. ¿Qué quiere decir? Que la población económicamente activa se está viendo afectada por el coronavirus. Cuando nosotros comparamos los promedios de edad, al día de hoy, el promedio de edad de los hospitalizados en el central es de 59 años.
Pero cuando revisamos el promedio de edad de los hospitalizados hace un mes exactamente, el 5 de julio, era de 63 años. Es decir, en solo 30 días hemos disminuido 4 años el promedio de edad, que significa que la enfermedad o las patologías respiratorias se están acentuando en la población joven. En lo que va de año, al menos 10 niños han fallecido en el área de hemodiálisis del Hospital de Niños a la espera de un trasplante. Así lo informó la directora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez. Martínez asimismo exhortó a la administración de Maduro para que se reactiven en el sistema de trasplantes en el país y se mejoren las condiciones en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas. Duro todo lo que vivimos. En el caso del servicio de hematología, de oncología, pues también siguen muriendo los niños diariamente. Estamos hablando aquí, yo acabo de recibir un mensaje de otro niño que falleció del servicio de hematología, y eso que no estamos contando los niños que fallecen normalmente por distintas causas en el hospital. Le hemos dado un seguimiento especial a los niños del servicio de nefrología y hematología. Aquí lo importante es que estos niños se les debe garantizar, el Estado tiene que garantizarles sus derechos, ¿verdad? El Estado está obligado a proteger a estos niños y no lo está haciendo. Nosotros esperamos y exigimos, pero esperamos también que ante una situación tan grave como la que estamos viviendo, realmente el Estado diga, no, mira, vamos a reactivar los trasplantes, vamos a comenzar con unas unidades distintas, una en Caracas, una en Lara, una en Los Andes. En otras informaciones, el presidente interino Juan Guaidó insistió este jueves en la necesidad de lograr un acuerdo de salvación nacional para solucionar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. La emergencia es insostenible y nuestra gente clama una solución, expresó Guaidó a través de su mensaje en Twitter, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmara que su país será sede de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas democráticas venezolanas. Guaidó llamó a hacer todos los esfuerzos para concretar un acuerdo en dicho proceso. Debemos hacer los esfuerzos para que el proceso de negociación que está por iniciar se logre un acuerdo. Venezuela lo necesita con condiciones para las elecciones libres y justas y garantías para todos, indicó. Por otra parte, la ONG Una Ventana a la Libertad presentó este jueves un informe donde destacó que al menos 95 presos venezolanos murieron en los primeros 6 meses del año 2021 en calabozos policiales de 21 estados del país, la mayoría por problemas de salud. Entre enero y junio del año en curso, 75.79% de estos decesos se suman a 72 muertes. Fueron por enfermedades, señaló la ONG. En ese sentido, Magali Castañeda, coordinadora de la investigación de esa organización, indicó que la enfermedad que más muertes causó, el 65% fue total, la tuberculosis, y aseguró que esta situación se registra debido al confinamiento de los reclusos en los calabozos policiales, donde no deben permanecer más de 48 horas. No hay traslado. Si allí no deberían permanecer más de 48 horas. Este aumento acelerado de la sarna es debido a las malas condiciones higiénicas y las condiciones higiénicas y la alimentación, caso la desnutrición y la atención médica de las personas detenidas y la atención medicamentosa depende de la familia. Estos 3 datos demuestran la improvisación de las medidas tomadas. En economía, este viernes la canasta de supervivencia en su semana 30 se ubicó en $78,562 o $19.69 para cubrir la carga calórica, equivalente al 60% de sus necesidades alimenticias. El economista y diputado a la Asamblea Nacional de 2015, Ángel Alvarado, informó que hubo un aumento en los precios en bolívares de 7.56%, mientras que el incremento en divisas fue de 8.68% en comparación a la semana pasada. 2 kilos de harina de maíz blanco tuvieron un precio de 8.600, 2 kilos de caraotas se ubicaron en 18.000 y medio litro de aceite vegetal en 9.000. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM.
En internacionales, el 35% de los pacientes hospitalizados con la variante Delta del coronavirus en el Reino Unido tenían la pauta completa de vacunación, mientras que el 55% no había recibido ninguna dosis, según datos publicados este viernes por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. Entre 1.467 pacientes contagiados desde el pasado 19 de julio por la variante Delta, según confirmó la secuenciación genética de sus muestras, 808 no estaban inmunizados y 512 habían recibido 2 dosis, detalló PHE en un comunicado. China ha suministrado hasta el momento más de 230 millones de vacunas a 18 países de Latinoamérica, la mayoría a través de exportaciones de entre el total de 770 millones que ha entregado a más de 100 países del mundo, informó este viernes el ministro de Exteriores del gigante asiático. En una rueda de prensa virtual con las principales agencias internacionales, el director general de Asuntos Económicos Internacionales de Exteriores, Wang Xiaolong, aseguró que los 770 millones que han proporcionado China al exterior es más de lo que han hecho otros países conjuntamente. En los deportes, el futbolista venezolano Rómulo Otero fue anunciado este jueves por el Cruz Azul de México como nuevo refuerzo y el primer venezolano que usará sus colores desde su fundación en 1927. Llega en total libertad a México luego de cumplir su contrato con el Atlético Mineiro en Brasil, donde pasó el último año prestado con Corinthians. Ahora exhibirá su destacada pegada en el cuarto país fuera de Venezuela tras sus mencionados pasos por la élite sudamericana, Medio Oriente y Chile. Hoy viernes 6 de agosto, 6 equipos saltarán al terreno para escuchar la voz de Play Ball, que dará el inicio de la primera edición de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Senadores de Caracas, Lanceros de La Guaira, Samanes de Aragua, Guerreros de Caracas, Marineros de Carabobo y Líderes de Miranda serán las organizaciones que pelearán con todo para coronarse campeones en este primer certamen. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.